Hoy es nuestra sesión número 2 de este curso acerca de la obra de Cristo en la cruz y como les habíamos comentado, es un curso intensivo y condensado al mismo tiempo, o sea, porque estaremos viendo la obra de Jesús en la cruz, estaremos viendo también nuestra identidad en Cristo y estaremos viendo nuestra herencia en Cristo Jesús, que son tres temas que están muy relacionados, porque es entendiendo la obra de Cristo en la cruz que seremos nosotros capaces de poder entender básicamente, o sea, cuál es nuestra identidad en Cristo y también cuál es la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos dando inicio a, a este curso, vimos varios puntos con respecto al hecho de que, o sea, ¿por qué era necesario la salvación? ¿Por qué era necesaria esa salvación? Era necesaria, pues obviamente porque el hombre había sido separado de Dios a causa de sus pecados, a causa de nuestros pecados, nosotros fuimos separados de Dios. Entonces, necesitábamos de un Salvador para reconciliarnos con el Señor. Era muy necesario. También, o sea, necesitábamos de un Salvador porque pues por nuestras fuerzas no era posible. Los sacrificios que en el Antiguo Testamento se estaban dando no eran suficientes para poder alcanzar la salvación que nosotros requeríamos o que necesitábamos. Entonces era muy necesario para nosotros porque pues con nuestras fuerzas no era posible. También porque nuestras iniquidades hacían una separación entre Dios y nosotros. Entonces, esa muralla, esa pared de separación, para ser rota necesitábamos de alguien que pagase el precio y también porque necesitábamos de alguien que aplacase la ira de Dios, porque Dios no quitó su ira, el Señor no canceló su ira. Su ira y su juicio cayó. Lo único es que no cayó sobre nosotros, cayó sobre Jesús, quien pagó el precio por nosotros, porque Él fue separado del Padre para que nosotros, a través de su separación del Padre, fuéramos aceptados, reconciliados con el Padre. Fueron distintos puntos que estuvimos viendo en la primera sesión. En esta segunda sesión vamos a ver el punto acerca de la encarnación de Cristo, que es importante entender y ya después de ahí estaremos avanzando con el sacrificio de Jesús en la cruz, o sea, el significado de su obra concretamente en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a avanzar con este tema acerca de la encarnación de Jesús. En Juan capítulo 1:14, la palabra dice, y el verbo o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Al inicio decían que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a esto al inicio. Pero después nos dice en el versículo 14 que Él fue hecho carne. Él habitó entre nosotros y nosotros, hablando pues de Juan que estaba escribiendo este evangelio, él dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como tal. Entonces Juan nos habla de él, del Señor Jesús, que pues solamente en la eternidad es llamado el Verbo, que es la palabra de Dios. Él estuvo en el principio, Él estuvo, Él era en el principio. Cuando el Padre estaba diciendo, o sea, sea la luz, cuando ese verbo salía, el Hijo estaba ahí manifiesto. O sea, estaba el Padre obrando, estaba el Hijo como logos, como verbo, como palabra que estaba obrando y estaba el Espíritu Santo obrando. Porque el mismo Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba, o sea, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estudiándolo en el griego, ese movimiento del Espíritu sobre las aguas, la palabra hebrea que se usa en este contexto es como si fuese una energía, una electricidad, algo que se estaba moviendo, zzz, o sea, concretamente en aquel entonces. Entonces el Espíritu estaba en acción, el Padre diseñaba esto y el verbo, la palabra, lo que se decía, el Hijo, o sea, trabajaba también para la creación, para que las cosas se manifestaran. Por eso en Juan capítulo 1 nos dice que todas las cosas fueran hechas en Él y nada de lo que existe existió sin Él.
Entonces, todo lo que vemos que el Padre estuvo creando en Génesis capítulo 1 fue creado gracias a la palabra, gracias al verbo. Entonces, Jesús estaba en esa dimensión en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos, o sea, Dios trabajó en la creación. Entonces, aquí nos dice que ese verbo que estaba o que era en el principio, se hizo carne, tomó un cuerpo y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Dios en su dimensión del Hijo, o como comúnmente lo llamamos, o sea, en la dimensión del verbo o de la palabra, se hizo carne. Él vino a vivir con nosotros. Él vino a manifestarse con nosotros concretamente. Entonces, Él fue hecho, Él se hizo carne para asumir esta naturaleza humana, de la misma forma que esa misma palabra daba a manifestarse los árboles, los animales, todo lo que existe, las estrellas y todo, esa misma palabra dio a manifestarse, o sea, ese cuerpo, o sea, llevó a la manifestación ese cuerpo que él necesitaba para poder vivir aquí en la tierra. Y es ahí donde, pues obviamente cuando analizamos los evangelios, el ángel viene y le habla, o sea, el ángel Gabriel habla a María en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 1 le dice que ella iba a recibir, o sea, la virtud del Espíritu Santo e iba a procrear, iba a tener un hijo, concretamente. Entonces, el ángel le da una palabra, ella lo recibe, dice que me sea hecho, o sea, que a la sierva de Dios le sea hecha como Dios quiere. Ella recibe la palabra, el poder del Espíritu Santo hace que Jesús se forme en su vientre y ahí él nace concretamente. Entonces, ese verbo, esa palabra se hace carne y se manifiesta completamente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que entendamos que Jesús fue realmente humano, porque si no comprendemos que Él fue humano, no vamos a entender la magnitud del sacrificio y del precio que Él pagó por nosotros. Si nosotros no entendemos esa humanidad de Jesús, el hecho de que Él realmente vivió en carne y hueso, nos va a ser muy difícil, o sea, comprender la obra que Él manifestó por nosotros y el sacrificio que Él fue para nosotros en esta tierra. Entonces, Él vivió en carne y hueso para nosotros. Él se manifestó. No era un Dios totalmente, o sea, sobrenatural o espiritual. Tuvo una carne, se hizo carne, como dice Juan capítulo 1 versículo 14. O sea, Él fue hecho carne. Él habitó en esta carne como tú y yo estamos, o sea, concretamente, en esta carne. Nuestro espíritu está aquí. Jesús también tuvo un cuerpo, verdaderamente. Entonces, Él fue encarnado. Él vivió y habitó literalmente aquí. Él habitó literalmente aquí. La presencia de Dios fue manifiesta literalmente en la tierra con nosotros. Él caminó, él anduvo en esta tierra, comió en esta tierra, él descansó en esta tierra, tuvo hambre, tuvo sed, vivió como todos nosotros vivimos en esta tierra. Jesús fue manifestado, se manifestó totalmente como tú y yo hemos sido manifestados en esta tierra. Entonces, si lo empezamos a ver, pues empiezas a entender que si tienes ahí a alguien a tu lado, tócalo. O si quieres, tócate a ti misma o a ti mismo. Toca tu cuerpo, tus manos. Esa carne que sientes, esa persona, lo que puedes percibir. En aquel entonces esas personas que convivieron con Jesús lo podían ver así, lo podían tocar. Imagínense esto, porque muchas veces nosotros lo aceptamos, lo vivimos, lo decimos sin entender un poco la magnitud de lo que significa. Significa que Dios quien nos creó, ese Dios que creó nuestras vidas, estuvo así con nosotros en esta tierra. Traten de pensar un poco más allá de lo que siempre hemos aceptado sin entender la magnitud de esto. Dios, Dios, el que nos creó, un día, por un periodo de tiempo, estuvo aquí en esta tierra, así, o sea, en este cuerpo que podemos palpar y tocar.
Él vino y descendió en esta tierra y vivió como nosotros en esta carne. Vivió las etapas de nuestras vidas. El nacimiento, lloró como un niño, tuvo las necesidades de un niño, creció como un adolescente, después llegó a vivir su etapa, su primera etapa adulta. Después llegó a los 30 años, empezó su ministerio concretamente. O sea, él vivió literalmente como nosotros estamos viviendo en esta tierra. Si empezamos a verlo así detalladamente, vamos a empezar a entender qué tan importante ha sido este sacrificio de Jesús por nosotros. O sea, él no saltó las etapas. Los 33 años aproximadamente que él vivió aquí en la tierra, los vivió completamente. Dormía, descansaba, se despertaba, comía, hacía todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, ¿por qué Dios tuvo la necesidad de descender en esta tierra sin saltarse las etapas que nosotros vivimos? ¿Por qué tuvo la necesidad de pasar por todos estos procesos? Cuando leemos el libro de Hebreos nos dice incluso que Jesús fue tentado en todas las cosas como nosotros. Obviamente él no pecó sin pecar, pero él fue tentado, o sea, él vivió todo lo que vivimos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra carne. ¿Por qué era necesario? Lo vamos a ver a continuación, porque el sacrificio que él iba a entregar y que iba a aplacar la ira de Dios requería todo esto. Requería todo esto, sino simplemente Dios dice, voy a manifestar un ser humano que tenga 33 años y que suba a la cruz y que sea crucificado. Pero él vivió todos esos procesos porque era necesario que fuese un sacrificio humano para redimir y rescatar la humanidad y que fuese también un sacrificio perfecto para redimirnos a nosotros. Porque el sacrificio de los animales, como vimos la semana pasada, no fue suficiente. No era suficiente, lastimosamente no era suficiente. Venía como a cubrir o a tapar o sea, el pecado, pero no resolvía la situación del pecado. Imagínense esto, si este papel blanco está manchado y pues en vez de limpiarlo o sustituirlo por algo más limpio, en vez de sustituirlo por algo más limpio, lo único que hago es poner algo encima para tapar la mancha. Después se vuelve a manchar y pongo algo más para tapar. O sea, no estoy purificando esto completamente. Entonces, los errores, las faltas siguen aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesitaba? Necesitaba o sea, tomar esas manchas que teníamos nosotros. Él necesitaba, o sea, si lo tenemos que hablar así, él necesitaba tener esto y destruirlo completamente. ¿Ok? Él necesitaba destruirlo, porque la justicia de Dios así se manifiesta. O sea, aquí están las manchas y todo, necesito destruir. Dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, el que tenía el pecado tenía que ser destruido y tenía que morir. Es precisamente lo que era necesario. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No podía un animal venir a sustituir al ser humano. No podía, no sé, una oveja o lo que sea, una ave, venir a sustituir ser humano. Necesitaba ser destruido. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él vino a tomar nuestro lugar, es decir, que él nos, o sea, él vino a tomar nuestro lugar y el Señor lo destruyó a él. Por eso era necesario un ser humano, porque el pecado era del ser humano, no era un pecado de animal, no era un pecado de animal. El que pecó no fue el león, no fue la oveja, no fue la vaca. El que pecó fue el ser humano, Adán y Eva. Entonces Dios necesitaba de un sustituto, o sea, porque si no, él tenía que destruir la humanidad. Vemos cuando él quiso volver a hacer la humanidad, cuando subió demasiada maldad en la tierra en Génesis capítulo 6, él tuvo que mandarlos a matar a todos. El diluvio, o sea, él mandó un diluvio para matar a todos.
excepto a los que parecían ser más o menos justos, que era Noé, y pues su familia que se salvó juntamente con él. En el caso de Sodoma y Gomorra pasó igual. El humano pecó, Dios tuvo la necesidad de destruir esa raza, esas dos ciudades, esos reinos, Sodoma y Gomorra, porque había demasiado pecado. Entonces, para sustituir, para salvar un ser humano, el animal no puede. Es lo mismo, o sea, yo no puedo salvar a alguien o no puedo redimir algo que vale $10,000 con algo que valga menos que esto. Hablando naturalmente, si quiero salvar algo que cuesta $10,000, necesito traer algo que tenga el valor de $10,000. Obviamente no estoy diciendo que el valor de Jesús es el mismo que el ser humano, pero estoy hablando del sacrificio que iba a morir en la cruz. O sea, era necesario que un ser humano muriera por la humanidad, no un animal por la humanidad. Entonces, por eso era necesario no un ser humano fabricado, sino un ser humano que al mismo tiempo iba a ser santo y al mismo tiempo iba a vivir la humanidad que nosotros hemos vivido para que fuese un sacrificio perfecto. Entonces, un ser humano como nosotros, nacido de una mujer, pero al mismo tiempo que no tenía pecado. ¿Por qué? Porque pues obviamente no nació de la unión de un hombre y de una mujer, sino que nació del poder del Espíritu Santo, pero fue formado en el vientre de esa mujer, María, pues básicamente. Entonces, por eso era necesario esa encarnación, era necesario que Cristo se hiciera carne. Era necesario, porque si no, no iba a ser pecado. Entonces, esto nos ayuda a entender también que Él vivió realmente como ser humano en esta tierra. Él vivió porque era necesario precisamente esto. Entonces, Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Él fue 100% Dios y fue 100% humano. Es el verbo que se hizo carne. En Filipenses 2 versículos 6 a 8 nos dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque sí es igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿será que él había renunciado a su deidad completamente? No, si era Dios manifestado en la tierra. Lo único es que no vivió su plena dimensión divina concretamente, pero era Dios y al mismo tiempo humano. Entonces era Dios sacrificándose como humano para rescatarnos a nosotros. Porque el pecado que tú y yo habíamos cometido y todos esos pecados merecían la muerte. Nosotros no merecíamos vivir. No, no merecíamos una segunda, tercera oportunidad. Con tanta maldad que hemos hecho, cometido, o sea, tantas cosas, no merecíamos. En su infinito amor, Dios decide venir a tomar nuestro lugar y era necesario que Él fuese como nosotros, como uno de nosotros. Era muy necesario que Él fuese como uno de nosotros. Entonces Jesús era humano y al mismo tiempo Dios. Era humano. Es lo que en teología nosotros llamamos unión hipostática, o sea, es decir, que no era mitad Dios, mitad humano, no. Era plenamente Dios y al mismo tiempo era plenamente hombre. No era un semidios que estaba aquí en la tierra, tampoco era un semihumano. Era Dios completamente y al mismo tiempo era hombre completamente, hombre totalmente. Es decir, que los sufrimientos que él vivió, los vivió realmente. En esa cruz, cuando él estaba siendo clavado, el dolor lo sufrió como cualquier de nosotros lo hubiéramos sufrido. Cuando lo estaban latigando, cuando le estaban pegando, le estaban dando esos latigazos, o sea, él lo vivió en carne real, en carne propia. No era que él tenía una capacidad sobrenatural para soportar el dolor, no, no, absolutamente no.
Cuando lo hirieron a él, o sea, en el costado, lo sintió. O sea, él vivió y sufrió como nosotros realmente sufrimos cuando nos pegan, cuando pasan cosas. O sea, es para que entiendan que no fue nada tramposo lo que Jesús vivió en la cruz. Es necesario para eso aceptar plenamente ese misterio de la encarnación, el hecho de que Él se hizo realmente carne. Él vivió como nosotros. Y también esto nos ayuda a entender cómo en Hebreos nos dice, o sea, que no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestros, de nuestras situaciones. No, él dice, tenemos a uno que se compadece de nuestras situaciones porque él nos entiende. ¿Por qué? Porque él vivió en carne propia lo que nosotros estamos viviendo. Él vivió eso, él sabe que es ser tentado. Él sabe que es tener hambre, él conoce todas esas cosas no porque lo sepa en su omnisciencia, sino porque lo vivió en su carne cuando él vino por nosotros. Y eso también nos ayudará a valorar el sacrificio que él tuvo, porque es como si tuvieses a cualquier ser humano en la tierra, o tú mismo o tú misma. Es como si tú tuvieras que recibir esos latigazos que te clavaran en una cruz por el pecado de los demás. O sea, demasiado difícil aceptar y vivir esto. Es demasiado difícil. Entonces, o sea, si no entendemos esto, no vamos a valorar su sacrificio. Y dos, no vamos a entender que Él nos entiende también en nuestras flaquezas. Y no vamos a aceptar todo lo que viene con ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y no vamos a entender tampoco el amor y la magnitud del amor que Él nos tiene a nosotros. Entonces, imagínense un ser humano como tú y yo que acepte pagar el precio por nosotros. Te dicen, te vamos a matar mañana, te vamos a colgar o te vamos a ahorcar, como en algunos casos pasa. Y alguien dice, no te van a ahorcar a ti, yo voy a tomar tu lugar. Olvidemos el hecho de que sea Dios, ¿no? Pensemos en un ser humano. ¿Cómo te sentirías si te tuvieran que ahorcar y alguien dice, no te preocupes, yo voy a dejar que me ahorquen? Cuando empiezas a pensar que es un ser humano, el sacrificio empieza a tener un poco más de valor para ti. Empieza a tener como más relevancia, un poco más, o sea, porque dices, o sea, es un ser humano que está queriendo tomar mi lugar. No es Dios, porque a veces cuando pensamos en que es Dios, nos olvidamos del sufrimiento que él pudo haber tenido. Ahora, que fuese un disparo que tuvieras que recibir, alguien dice, yo lo recibo en tu lugar, no te preocupes. Hablando en los términos actuales. O sea, ¿por qué estoy llevándolos a esos extremos? Es para que entendamos que fue un ser humano en esa cruz que estaba viviendo. Era Dios, pero ser humano completamente, ¿no? En esa cruz, que estaba recibiendo esos golpes, que fue clavado, su sangre fue una sangre real que salió, fue un sacrificio real. Y fue una vergüenza real que vivió, porque en las películas que vemos nos muestran a un Jesús con algo que le cubrían las partes íntimas. Bíblicamente hablando, no, estaba completamente desnudo en esa cruz, totalmente. Esa, esa vergüenza, ese dolor que él sufrió, y todas esas cosas, el rechazo también que la gente le manifestaban, escupían sobre él, todo, la corona de espina que le pusieron en la cabeza y que pues obviamente él empezó a sangrar también de allí. Todo lo que él vivió lo vivió en carne como tú y yo, en carne como tú y yo. Eso nos hace entender dos cosas: que tanto amor Dios tuvo para poder bajar a nuestro nivel, despojarse de su deidad, tomar un cuerpo como el nuestro y vivir en nuestro cuerpo todos los procesos que nosotros vivimos, ser tentado como nosotros somos tentados y resistir esas tentaciones sin fallar, porque era necesario que su sacrificio fuese perfecto. Y además de esto, sufrir todo ese dolor.
Eso nos ayuda a entender completamente, o sea, nos ayuda a entender, o sea, un amor tan grande. Y me ayuda a entender el valor de ese sacrificio y me ayuda a honrar mejor ese sacrificio, a honrarlo mejor. Y cuando digo honrar, lo vamos a ver en la parte de herencia. Porque si Jesús pagó el precio, muchas veces nosotros solo nos limitamos en la parte de la santidad, de que Él pagó para librarnos del pecado y librarnos del infierno. Entonces, una persona que vive esclavo del pecado, que vive su vida a su manera, por lo general decimos que no valora la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Solo nos limitamos a eso. Pero también nos olvidamos de que, o sea, porque ahorita quiero hacer esas analogías para que me entiendan un poco mejor. Si Él murió en la cruz para librarnos del pecado, el que vive voluntariamente en pecado, ¿qué está haciendo? No está valorando ese sacrificio, porque precisamente para eso fue que Él vino a entregar su vida. ¿Ok? Pero también, si Él entregó su vida para que tú seas sanado y que voluntariamente aceptas vivir bajo la esclavitud de la enfermedad, no estás valorando ese sacrificio. ¿Ven? Si Él vino para poder darte poder, autoridad, hacerte libre de muchas de las cosas, y tú decides vivir voluntariamente bajo esa esclavitud, igual no estás valorando ese sacrificio. O sea, no solo va con la vida eterna, sino va con todo lo que Él hizo, o sea, todo lo que Él quiso que obtuviéramos pagando ese precio. Ven, es como un padre que dice, yo voy a ir en la cárcel por 7 años para que mi hijo tenga libertad. O para que, o sea, o simplemente en vez de pensar en una cárcel por 7 años, un padre que va a decir, yo voy a trabajar 7 años duro, no voy a tener descanso y todo, para reunir dinero, para que mi hijo tenga plata para estar en los mejores hospitales, que tenga siempre comida, que tenga una excelente casa, que también, o sea un hijo que sea valorado, que vaya a las mejores universidades y todo. O sea, el padre trabajó y pagó el precio para que el hijo tenga todo esto. Entonces el hijo dice, a mí solo me interesa la comida todos los días, yo voy a dormir en las calles porque pues me gusta estar en las calles. Y el papá mira y dice, pero si yo pagué el precio, no solo para que tengas comida, pero para que tengas y comida y que vivas en mejores condiciones y al mismo tiempo que vayas a las mejores universidades y para que te vistas, que no te quedes desnudo, descalzo. Entonces, si vienes y dices, yo tomo solamente una parte y lo demás lo desecho, no estás valorando el sacrificio que hizo tu padre. Porque si lo valoras, tomas todo lo que él te quiso dar al sacrificarse por ti, trabajando duro sin descanso por 7 años. Lo mismo pasa. Nosotros venimos a Cristo, solo le decimos, aceptamos la salvación. Nos alejamos del pecado, punto. Lo demás no nos interesa. Y Jesús nos mira y dice, pero si por mi llaga yo os he sanado, ¿por qué no toman eso también? Isaías 53:5 lo dice. Él cargó nuestros dolores, nuestros sufrimientos y dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Él fue herido en esa cruz para darnos sanidad, para darnos vida. Entonces, no puedo entender la herencia que yo tengo en Cristo, no puedo valorar esa herencia, no puedo valorar, o sea, todo lo que Dios me dio si yo no entiendo el peso de ese sacrificio que Él hizo por mí. Por eso necesitamos entender bien esta parte. Porque si entiendo que Él pagó un precio alto, no solo para darme salvación y vida eterna, sino también para hacerme libre de todo. Dice en 2 Corintios 8:9, pero 9:8 dice que Él se hizo pobre de rico que era para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, si yo no lo entiendo, no valoro su sacrificio. Entonces vivo como una persona como si nada y hay un Señor, un Salvador que pagó el precio completo por mí. Por mí, entonces todo lo que estamos viendo aquí es sumamente importante. Es sumamente importante. Si no fuera Dios,
su sacrificio no tendría valor eterno ni poder redentor para nosotros. Y si Él no fuera hombre, no podría Él representar a la humanidad completa ni morir en nuestro lugar. Entonces era necesario que Él fuese Dios y al mismo tiempo hombre. Es lo que hacía que ese sacrificio llegara a ser completamente perfecto, verdaderamente. Entonces Él se humilló, Él dejó esa gloria para darnos lo suyo. Aquí en 2 Corintios 8:9 que les comentaba, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, antes de entrar nosotros a comprender, antes de entrar a comprender toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús, la autoridad que Él nos da, la riqueza que Él nos da, la bendición que Él nos da, porque Él dice que Él fue maldecido para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. O sea, la palabra nos lo dice. Él fue hecho maldición porque la palabra dice, maldito el que está colgado en el madero. O sea, se hizo incluso maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Entonces, toda esa obra la vamos a valorar si entendemos el precio que Él pagó. Y vamos a valorar y apropiarnos de nuestra herencia si solamente si entendemos el sacrificio que Él y el precio que Él pagó para que tengamos esta herencia. Si mi padre trabajó 30 años su vida, se sacrificó, pagó el precio para darme mejores condiciones de vida y yo rechazo esas condiciones de vida, no estoy valorando el sacrificio que mi padre hizo. Entonces, el vivir en pecado voluntariamente muestra que no valoro el sacrificio de Cristo. El aceptar ser esclavo de enfermedades significa que no valoro ese sacrificio. El aceptar ser esclavo del diablo, de su reino, de la pobreza, de distintas cosas, significa que no valoro su sacrificio, porque Él pagó el precio precisamente para darme todas esas cosas, precisamente para eso. Entonces, vivimos como cristianos que vienen y papá dice, yo trabajé toda mi vida para darles toda esa bolsa. Y venimos, abrimos la bolsa y tomamos algo y decimos, el resto no me interesa. Y me voy. Solo esto me interesa y nos vamos. Y papá dice, pero ¿te imaginas? 30 años yo trabajando, toda mi vida sudando, y te lo doy y tú me dices, todo el resto no me interesa. Imagínense, estamos pisoteando su obra, todo lo que él hizo. Entonces, cuando vamos a empezar a abrir la bolsa de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas que solamente esa vida eterna con el Señor. Hay muchas más cosas. Hay muchísimas más cosas. Lo que Cristo nos vino a dar con su sacrificio en la cruz no es solamente el perdón de pecados, es mucho más. Entonces, si yo valoro su sacrificio, vengo y tomo la bolsa completa y me la llevo con todo lo que esté incluido adentro. Si para mí todo lo que él hizo no era tan importante para mí, solo para librarme de mis pecados, entonces solo vengo y tomo esto y el resto lo dejo ahí. Jesús dice, qué desperdicio. Esta gente por la cual, o sea, por estas personas por las cuales yo pagué el precio, un precio altísimo, para darles todo esto, todas estas cosas, ellos vienen y toman una cosita, se van y el resto lo dejan aquí. Tu mamá hizo una cena excelente, compró frutas, sirvió un banquete en la mesa y vienes y picas así, tomas una uva, te la comes y te vas. Y toda la mesa queda ahí. ¿Cómo se sentiría? ¿Y cómo te sentirías tú? O sea, y te esmeraste, hiciste todo lo posible para poder hacer un banquete. La gente viene, hay todo un buffet, distintas carnes, jamones, entradas, postres, hay de todo en la mesa. Y las personas vienen y toman una uva, una fruta y se van, te dejan todo el resto de lo que hiciste. Es lo que nosotros como cristianos hacemos, porque no entendemos el valor. El sacrificio, no lo valoramos, entonces llegamos y tomamos lo que a nosotros nos conviene.
o lo que siempre se nos ha enseñado que es necesario para nosotros. Pero cuando regresamos a las escrituras, vamos a entender que Él hizo mucho más. Ese sacrificio en la cruz no fue solamente para perdón de pecados. Él quiso darnos mucho más que perdón de pecados en la cruz. Muchísimo más. Vamos a descubrirlo cuando vayamos a estudiar la herencia, que es parte de este curso, pero entendamos algo. Si Él fue hecho carne, vivió en esta carne como nosotros, fue golpeado, fue crucificado, murió para darnos toda esa herencia. Si valoramos el sacrificio, valoramos todo lo que Él nos da y aceptamos todo lo que Él nos vino a dar con ese sacrificio. Si solo tomamos algo, le estamos diciendo claramente que no entendemos y no valoramos el sacrificio y el precio que Él pagó por nosotros. Vuelvo y repito, cuando habla de sanidad, Él dice, por su llaga fuimos sanados. Es decir, que cuando Él estaba siendo herido allá, una de sus metas era darnos perdón de pecado, pero también darnos sanidad. Al mismo tiempo, cuando estaba siendo colgado al madero en esa cruz de madera en el Calvario, Él estaba haciéndose maldición para que cualquier maldición sobre nuestra vida fuese quitada y que recibiéramos la bendición de Abraham. Y al mismo tiempo, lo que estamos leyendo aquí en 2 Corintios 8:9, Él se hizo pobre, o sea, se despojó de su riqueza, nos la dio a nosotros y Él tomó nuestra pobreza. Ven, o sea, Él nos dio su autoridad, Él nos dio su vida, su justicia, su santidad, nos dio todo eso en la herencia que nos entregó en esa cruz de Calvario. Es mucho más que simplemente un perdón de pecados y que una vida eterna con el Señor, o sea, una vida con el Señor por la eternidad. Entonces, cuando entiendo la encarnación, entiendo que el precio fue alto, que es un precio que ningún otro ser humano hubiera aceptado, empiezo a entender que tengo que valorar su sacrificio. Y valorar su sacrificio implica vivir una vida que le agrada y aceptar todo lo que Él me quiso dar, pagando ese precio alto por mí. Es sumamente importante entender esto así. Es sumamente importante. Él fue desechado para darnos la posibilidad de ser aceptados del Padre. Entonces no puedo vivir mi vida alejado del Padre. Él dice, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Así que si peco, Dios no quiere que me aleje, quiere que me acerque y que diga, Padre, perdóname. La sangre de Cristo me limpia y sigo una vida nueva en Él. O sea, son cosas muy importantes, pero para eso necesitamos entender que Él realmente pagó un precio alto, pero porque Él vivió en carne y hueso aquí en esta tierra. Ese sacrificio fue un sacrificio alto, difícil de pagar. Cuando leemos el cuento, la historia en Getsemaní, en Lucas 22 y en Mateo 26, cuando vemos esa angustia terrible que él vivió, es porque él iba a hacer un sacrificio difícil, un precio alto que pagar para él. Si no, él hubiera ido a la cruz así tranquilo. O sea, él vivió todo ese proceso, 33 años de vida aquí en la tierra como nosotros. Hubo sol, hubo lluvia, hubo de todo, hubo de todo. Entonces vivió nuestra vida. Entonces fue alguien como tú y yo que se sacrificó en la cruz. No fue alguien sobrenatural, o sea, hablando de su dimensión humana. Entonces, si tú no puedes aceptar que te claven en una cruz voluntariamente, bueno, si has cometido algo grave y necesitas ser castigado, es otra cosa, pero voluntariamente. Si tú puedes morir en la cruz, está bien, pero si no lo puedes aceptar, entonces empiezas a entender que fue un sacrificio muy, muy, muy valioso. Y tengo que valorarlo. Valorarlo significa vivir una vida que le agrade y al mismo tiempo aceptar todo lo que Él me quiso dar con pagar ese precio específicamente. Mi mamá cocinó por 4 horas para que tenga yo un banquete completo y me pueda gozar con una muy buena comida. Valorar su sacrificio significa que yo coma mínimo un poco de todo lo que ella cocinó. Mínimo, o sea. Pero si vengo, tomo una sola cosita y me voy, le digo, mamá, no me importa lo que usted hizo por mí.
no me importa. Y nosotros como cristianos muchas veces lo hacemos. Señor, dame perdón de pecado, y el resto no me interesa. El resto no me interesa. El resto no me interesa. Si tuviéramos nosotros que cerrar esta clase, nos limitaríamos a esto. Pero entendamos que Jesús realmente vino en la carne. Tuvo carne y hueso y pagó el precio por nosotros. Y aparte de esto, pues fue el cumplimiento de la agenda profética de Dios, un cumplimiento también de lo que Dios estuvo anunciado desde los profetas y desde Génesis capítulo 3 cuando él hablaba de que él iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, que la simiente de la serpiente iba a estar en enemistad con la simiente de la mujer, ¿no? Es básicamente, y decía que iba a pisar o aplastar su cabeza y él le iba a morder y calcañar, decía la palabra del Señor. Pero cuando nosotros, o el talón, según lo que vemos en las versiones, pero cuando la palabra nos habla de esto, nos hablaba ya del hecho de que, o sea, iba a haber dentro de la simiente o dentro, o sea, básicamente iba a nacer de una mujer a alguien que iba a ser el salvador de la humanidad y que iba a destruir las obras del diablo. En Isaías 7 lo anunció también, la Virgen concebirá, pues y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que Dios iba a vivir entre los seres humanos. En Isaías 9 hablaba de eso, un niño no se ha nacido porque él vivió aquí en esta tierra, nació realmente. Nació realmente. Quizás para muchos parezca como si algo, como si fuese algo obvio, pero traten de profundizar un poco, lleva un poco su pensamiento más allá. Dios hubiera podido hacer que apareciera un ser humano de 33 años y que se entregara en la cruz de una vez. Pero Él hizo que alguien naciera, un niño que si estuviera en nuestros tiempos y viviera en nuestros tiempos, le iban a poner pañales, le iban a tener que limpiar. O sea, Dios vivió a ese nivel, a esa dimensión con nosotros. ¿Por qué Él tuvo la necesidad de pasar por todo esto? Porque era necesario para este sacrificio, para que fuese un sacrificio aceptado. Entonces, Él aceptó pasar por todo eso por todas esas etapas que vivimos todos nosotros cuando éramos niños, cuando empezamos a ser adolescentes, que nuestros padres nos regañaban de vez en cuando. O sea, todo esto él vivió esto. ¿Por qué era necesario? Porque pues el precio que había que pagar era un precio alto. Entonces él vivió todo este proceso, todas estas etapas porque era necesario. Uno también porque fue anunciado proféticamente hablando, pero también porque el sacrificio lo requería concretamente y porque era necesario de un Salvador como un ser humano y perfecto para redimir la humanidad. Por eso les decía al inicio que pues el animal no podía redimir la humanidad. Quien pecó no fue una oveja, no fue un becerro, no fue una paloma, fue un ser humano y era necesario que un ser humano muriese en esa cruz para nosotros. En el Antiguo Testamento el sacrificio tenía que ser un sacrificio sin manchas, o sea, un sacrificio perfecto. Pero como les decía, o sea, el animal cubría el pecado. Lo que Jesús hizo fue, tomó nuestro lugar, fue matado para darnos a nosotros una vida. O sea, Él tomó nuestro lugar. Es como si yo tuviese una ropa manchada. La sangre de los animales venía a tapar esas manchas, solamente a cubrirlas. Pero lo que Él hizo fue tomar ese vestido sucio, Él lo tomó en él y Él me dio su vestido limpio. Yo necesitaba ser matado por mis pecados. Era necesario pagar el precio de la muerte por mis pecados. Él vino a sustituirse. O sea, vino a tomar mi lugar y me dio libertad a mí. Muy importante. Él vino a tomar. Entonces era necesario un salvador perfecto, un sacrificio perfecto. Era necesario. En Hebreo 10:4 decía, porque la sangre, los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía. Absolutamente no. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo para que obviamente Él se entregase por nosotros. Entonces, es algo importante. En el caso del Antiguo Testamento, pues
era el cordero que tenía que ser sacrificado, transferíamos el pecado sobre ellos, pero ellos no podían quitar nuestro pecado. Ahora lo que pasó con Jesús en la cruz es que Él vino a sustituirnos. Entonces, el Padre necesitaba, o sea, derramar su ira sobre la humanidad y Jesús vino como era un sacrificio perfecto, sin mancha. Él vino a recibir esa ira del Padre y nos hizo a nosotros libres. Él no merecía ser castigado, entonces tomó nuestro lugar. Alguien tenía que pagar, entonces Él vino a pagar por nosotros y Él nos dio su libertad. Alguien tenía que pagar una condena de 7 años de prisión. Él fue a la cárcel por 7 años, tomó nuestro lugar. O sea, es precisamente lo que Él hizo en esa cruz como tal. La sangre de Jesús no cubre el pecado, sino que lo borra completamente. Es más, el pecado fue condenado en su cuerpo y fue destruido con ese cuerpo. Por eso no tiene más, ya no tiene potestad, ni poder, ni autoridad sobre nuestras vidas, para nosotros que estamos en Él como tal. Es muy importante. Entonces, Él vivió una vida real aquí en esta tierra para darnos esta libertad. En el Antiguo Testamento, los sacrificios se tenían que repetir cada año. En este caso, con el sacrificio de Jesús, un solo sacrificio bastó para siempre porque era un sacrificio perfecto y humano. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento es un cordero perfecto, el Señor, Dios el mismo. En el Antiguo Testamento el sacrificio cubría el pecado temporalmente. Con el sacrificio de Jesús, Él vino a quitar el pecado eternamente. Era sangre animal, en este caso era sangre humana, divina, con valor eterno. Sangre divina con valor eterno. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, Cristo vino realmente en la tierra. Él vivió como tú y yo. Al inicio les dije que hicieran ese ejercicio, que se tocasen, que toques tu cuerpo, tu mano, tu cara. Jesús vivió así en la tierra. Él estaba así. No era un fantasma. Era un ser humano así, de carne y hueso, como tú y yo, que vivió aquí en esta tierra. Si tienes a un vecino, un hermano al lado, tócalo. O sea, Él estuvo así, en esta tierra. Vivió realmente así, en esta carne, así. Imagínense, los humanos pudieron tocar a Dios así, físicamente, en esta tierra. Vivió, durmió con sus discípulos, estuvo ahí. De hecho, lo vieron a él en sus momentos de angustia, de tristeza, en todo. Lo vieron a él en su humanidad, como tal. Él vivió aquí en esta tierra. Entonces, no era un extraterrestre que estaba en esa cruz, era un ser humano de carne y hueso en esa cruz. Entonces, el sacrificio sí fue difícil y el precio fue alto. ¿Para qué? Para que tú y yo recibiéramos salvación y más que salvación y vida eterna. Entonces, toda la herencia que Él nos vino a dar a través de su sacrificio vale la pena. Es como alguien que dice, mi mamá se esmeró. Uso este ejemplo para que me entiendan. Se esmeró en hacer esta comida, me sirvió el plato, yo me voy a comer este plato completamente hasta el último granito de arroz que esté en este plato, porque ella pagó el precio. Se esmeró demasiado y tanto para que yo tuviera esto. Jesús pagó el precio correctamente, completamente, totalmente para que yo recibiera una herencia que incluye perdón de pecado, posibilidad de vivir con Dios eternamente, la salvación, me dio su sanidad, su salud, su vida abundante, me dio su autoridad, me dio su riqueza, me dio su bendición, me dio todo, absolutamente todo. Entonces, si valoro su sacrificio, valoro todo lo que Él me dio a través de ese sacrificio, absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, cuando yo me levanto y digo, enfermedad, no tienes nada que hacer en este cuerpo, le estoy diciendo al Señor, valoro el hecho de que tú me has dado sanidad, entonces no voy a quedarme enfermo y aceptar que sea una condición normal para mi vida porque tú pagaste un precio alto para que también yo recibiera salvación y sanidad.
Papá, tú pagaste tanto dinero para que yo tenga una casa, no voy a dormir en la calle. Yo me voy a, o sea, voy a quedarme en esa casa porque pagaste un precio. O sea, es simplemente esto. O sea, cuando lo llevamos a este nivel, empezamos a entender que, o sea, me toca a mí tomar posesión de toda mi herencia, porque el precio que fui pagado para que yo tuviera esto fue alto. Y si valoro el precio y el sacrificio, tomo todo lo que él me entregó. Lo tomo todo, no vengo y tomo una parte y rechazo todo lo demás. Es importante. Entonces, él vino a este mundo para darme más de lo que quizás hasta aquí he considerado concretamente que me había dado. Mostró un amor incondicional, me acercó a él y me dio, o sea, pagó un precio sumamente alto. Tengo que entender esto. El hecho de entender la encarnación me muestra el amor incondicional de Dios. Vivió todos estos procesos, no saltó las etapas, no hizo trampas, porque nosotros valíamos la pena. Nos acercó a Él y también, también, o sea, Él nos eleva a un nuevo nivel de gloria. Hoy en día, si empezamos a ver cuál es el valor de nuestras vidas, es el valor de Dios Él mismo, porque Él pagó su vida, entregó su vida a cambio de nosotros. Si te sentías rechazado, rechazada, sin valor, sin nada, entiende que tu valor no depende de lo que el mundo dice que tienes. Si me preguntan cuál es el valor de ese celular que tengo en mis manos, el valor de ese celular es el valor del precio que yo estoy dispuesto a pagar por este. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio de su propia vida por ti y por mí, independientemente de nuestras condiciones. Entonces, ¿cuál es nuestro valor? No es el valor de tu pasado, de tus errores, de todo lo que has hecho. Es la misma vida de Dios. O sea, tú vales tanto por Dios y para Dios, que Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Valemos tanto en sus ojos. Entonces, si Él pagó un precio tan alto, tengo que valorar mi vida y todo lo que Él me vino a dar, lo tengo que tomar completamente, totalmente. Él pensó en absolutamente todo para darme libertad. Aquí terminamos esta clase. Les pongo aquí alguna bibliografía sugerida. La Cruz de Cristo de John Stott, perdón, que puedan buscar. Habla, o sea, básicamente del significado teológico y práctico de la cruz. También tenemos el libro ¿Quién es Jesús? De R.C. Sproul. Ahí sí habla profundamente de la persona y la obra de Cristo. También tenemos Teología Sistemática, los capítulos 26 al 28 de Wayne Grudem. Ahí sí nos habla de la cristología, pues obviamente, y del sacrificio de Jesús, ¿no? Concretamente. También el conocimiento del Dios Santo de G.I. Packer. Ahí sí habla de los atributos de Dios y pues las manifestación, la manifestación pues de esos atributos de Dios en Cristo, en la persona de Cristo. Y algunos comentarios bíblicos de, o sea, de Moody, básicamente, ¿no? O sea, que son algunos recursos que podemos buscar en las plataformas digitales o en las librerías que podemos tener. Aquí hay una tarea. La de los domingos es voluntaria, así que podemos hacer. Y si lo vamos a mandar, pues si la vamos a mandar sería hasta el próximo sábado, ¿no? Antes del domingo de la próxima semana. Leer Hebreos capítulo 9 y 10, Levítico 16 y Juan capítulo 1. Y ya ahí hacer un ensayo teológico, o sea, ¿por qué era necesaria la encarnación del Hijo de Dios? Porque en base a lo que hemos visto ahorita y lo que puedan investigar también voluntariamente e incluye algunos pasajes bíblicos que muestran la relación con el Antiguo Testamento y la aplicación personal que podamos agregar a esto. No sé si hay algunas preguntas o comentarios que queramos hacer. ¿Con qué nos quedamos de esta sesión, de esta clase? Concretamente, los escucho. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Am, ¿Qué te ha marcado pues de esta sesión de hoy, de lo que acabamos de ver? No sé si alguien quiera participar antes de que terminemos la clase.
¿Con qué se quedan de esta sesión, de esta clase? ¿Todo estuvo claro? ¿Hay algunas preguntas, comentarios que tengamos? Amén. Yo quisiera comentar algo. Nunca me había puesto a verlo de como ese ejemplo que dio, de que nuestra mamá a veces prepara eh, una mesa, ¿verdad?, especial para sus hijos y a veces sus hijos es como que no valoran todo ese esfuerzo que las mamás hicieron. Y la verdad eso me puso a reflexionar mucho y creo que eso ese ejemplo a mí personalmente me ayuda como a tener más esa confianza al momento de pedirle algo al Señor, porque sé que a Él como papá le gusta que nosotros tengamos esa confianza de que si necesitamos algo, pedírselo con confianza. O sea, si está en su voluntad, Él lo va a cumplir. Pero me gustó mucho ese ejemplo, entonces yo me quedo con eso y muchas gracias por la clase. Amén. Gracias, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pero es muy importante este punto donde es que a veces puede que sea el hecho de que siempre nos enfocamos únicamente en la vida eterna y no nos enfocamos también en otras cosas que Cristo hizo por nosotros. Isaías 53 nos habla mucho de lo que Jesús hizo y hay mucho más. O sea, si lo valoro, recibo todo lo que Él me ha dado. Es sumamente importante esto, sumamente importante, porque si nos ponemos en el lugar del Señor y empezamos a pensar, para los que pues solamente tienen una familia y todo, empiezan a pensar en los esfuerzos que hacen para que la familia tenga todo y que los niños o que la esposa o que alguien o el esposo no valore todo el esfuerzo que uno hace, o sea, cómo uno se siente con esto, ¿no? Bien, entonces, si Dios pagó el precio para tanto, darnos tanto, y nosotros no nos apropiamos de todo lo que Él nos ha dado, es como si fuese un desperdicio. Si estamos desperdiciando lo que Él ha hecho concretamente. Entonces, a veces como no es tampoco la culpa de los cristianos, es que a veces en las enseñanzas nos centramos únicamente en dos, tres aspectos de los beneficios de la obra de Cristo y la gente pues ignora lo demás y no entienden la magnitud de todo lo que Él vino a hacer por nosotros. Por eso es muy importante que tengamos estos fundamentos y ya después cuando entremos en la herencia y que veamos lo que Él vino a entregarnos, o sea, cuando entremos ahí, que tengamos un entendimiento mayor y que podamos entender que, o sea, Dios ya me dio mucho y demasiado. Es mi responsabilidad entrar en posesión de mi herencia. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad poseer lo que Dios ya me ha entregado a través de su sacrificio en la cruz por mí. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. Si no, Mananji si nos puede apoyar con orar para cerrar esta clase y también entregar la próxima sesión en las manos del Señor. Vamos a enviar estas diapositivas y el video de la clase en el grupo para que cada uno pueda volverlo a ver o volver a analizar los puntos que estuvimos tocando en esta clase concretamente. Si puede orar para cerrar y ya entregar también las próximas clases en las manos del Señor, que nos siga guiando y que nos siga equipando pues con su palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora por esta clase, Señor, que nos has compartido el día de hoy por medio de tu Hijo G. Señor, te damos gracias por cada palabra, por cada enseñanza que cada domingo, Señor, nos impartes. Y asimismo también oramos, Señor, por las próximas clases, Señor, que vamos a estar recibiendo, que seamos, Señor, con corazones humildes, Señor,
con un espíritu despierto, Señor, a escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, y que seamos, Señor, esos obreros, Padre amado, que no solo nos quedemos con este conocimiento para nosotros, sino que seamos personas, Señor, de corazón humilde y de corazón bondadoso, Señor, para poder también compartir con más personas, Padre amado. Oramos por nuestro maestro G, Señor, y por cada uno de los alumnos, Señor, que se conectaron en esta hora. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Feliz noche. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Sigan orando con nosotros. El domingo pasado no, no pude conectarme porque pues estamos en un campamento con algunos misioneros que vinieron de como 14 países. Entonces nos tocó, o sea, iniciar desde el domingo pasado estuvimos estructurando un poco las cosas y ya todas las semanas, o sea, todos los días casi estamos teniendo dos, tres, a veces cuatro sesiones de enseñanzas y todo a lo largo del día. Y es algo muy, muy fructífero, de verdad. Es un campamento presencial que estamos teniendo aquí en Panamá. Pero es una gran bendición que estamos teniendo. Así que el domingo pasado fue bastante difícil conectarse, por eso no tuvimos la clase, pero sigan orando que el Señor nos siga capacitando, dando también las herramientas y la capacidad para seguir avanzando con este programa. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, y de aquí que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Si quieren despedirse saludando, también lo pueden hacer. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones, saludos. Bendiciones.